Unidad didáctica y situación de aprendizaje. Yo soy Eduardo López Prieto y esto es Sopolengua. Bueno, pues vamos a empezar señalando cuáles son los objetivos que tiene este videotutorial. Vamos a intentar que sea lo más breve y lo más sencillo posible, con explicaciones claras para que perdamos el mínimo tiempo en ver el vídeo y tengamos el máximo tiempo para trabajar. Vamos a intentar que en el vídeo quede en claro qué es cada uno de estos dos elementos, es decir, qué es una situación de aprendizaje, qué es una unidad didáctica, cuáles son las diferencias que tienen entre sí. El siguiente objetivo es plantearnos qué es lo mejor que puedo hacer en las oposiciones. ¿Es mejor hacer una unidad didáctica? ¿Es mejor hacer una situación de aprendizaje? Y el tercer objetivo que nos planteamos es cómo hemos de estructurar cómo tengo que realizar mi tarea. Es decir, si elijo hacer una unidad didáctica, cómo debo estructurarla y organizarla, y si por el contrario realizo una situación de aprendizaje, cómo tengo que realizarla, cómo tengo que estructurarla también. En todo caso, no hay que agobiarse. Hay que perder cualquier temor a la hora de afrontar esta tarea. En primer lugar, partimos de una experiencia grande, pues en la jefatura del departamento, en la realización de libros de texto, en la participación de grupos de trabajo, de proyectos pedagógicos, y toda esa experiencia la vas a tener a tu disposición cuando consultes tus dudas o cuando consultes los materiales que vas a tener a disposición en la plataforma. Por otro lado, vamos a buscar la sencillez tanto en las explicaciones como en los conceptos, como puedes ver en este mismo vídeo, y por tanto, como digo, pues tenemos que afrontar la tarea con confianza y con tranquilidad. Vamos a, al fin y al cabo, el realizar una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, pues hay que hacer diferentes cuestiones. Por un lado hay que consultar materiales que nos sirvan de modelo. Por otro lado hay que partir de ejemplos de los que podamos extraer ideas para realizar nuestra propia unidad didáctica o situación de aprendizaje, y luego pues hay que poner un poquito de imaginación y empatía. Es muy importante porque tenemos que conectar con los alumnos, intentar empatizar con sus necesidades, con sus sentimientos, de tal manera que las ideas, los saberes, los procedimientos, la metodología que empleemos conecten con sus necesidades y también con sus gustos. Y planteados ya estos elementos, pues vamos a ir entrando en los conceptos que nos proponíamos resolver. Bien, ¿qué es una unidad didáctica y qué es una situación de aprendizaje? Bueno, ahí vamos viendo diferencias. Dice, una unidad didáctica parte de la disciplina o materia. Es decir, no parte de un contexto como una situación de aprendizaje o un interés que se supone del alumnado. Pues imaginemos, por ejemplo, que el contexto sea que haya mendicidad en el barrio o en la ciudad, que el contexto o el interés del alumnado esté en la pobreza, puede estar en el acoso escolar. Entonces, eso sería, partimos de ese interés para construir la situación de aprendizaje. Una unidad didáctica parte de la disciplina, es decir, hacemos la lista de los conocimientos o de los saberes que integra una disciplina. Puede ser la gramática, puede ser la historia de la literatura, puede ser las tipologías textuales. Partimos de eso y a partir de ahí es de donde se construye la unidad didáctica. Aquí yo he puesto como ejemplo el complemento directo. Partimos de la sintaxis y decimos vamos a tratar del complemento directo y hacemos una unidad didáctica sobre el complemento directo. Ahí no estamos partiendo de un contexto o de un interés del alumnado, sino de la propia disciplina, ¿de acuerdo? Luego dice, la unidad didáctica da respuesta a un problema o ejercicio planteado en el tema. Bueno, pues puede ser el conocimiento del complemento directo, la resolución sintáctica de complementos directos dentro de las oraciones, como puede ser también el conocimiento sobre la novela picaresca o más concretamente sobre el Lazarillo de Tormes. ¿De acuerdo? Entonces, esa unidad didáctica va a responder a ese problema o a ese ejercicio o a ese conocimiento que se plantea en el tema. ¿De acuerdo? Mientras que la situación de aprendizaje pretende dar una respuesta, una solución a un problema real o simulado. Por ejemplo,
cómo se puede solucionar la pobreza en el mundo. Como vemos, lógicamente la situación de aprendizaje es mucho más ambiciosa, porque lo que se está planteando es que haya un conocimiento que no tiene una extensión tan grande como la unidad didáctica sobre la propia materia, sino que se va a orientar hacia el exterior, ¿de acuerdo? Pretende dar respuesta, como decimos, a un problema real o simulado. Es decir, va a exceder los límites de la disciplina, ¿de acuerdo? Luego, la unidad didáctica dice se centra en la disciplina o la materia, pues como estamos diciendo, el complemento directo no se relaciona con otras materias. Nosotros estudiamos con complemento directo y ahí no hay ni biología, ni matemáticas, ni física, ni nada. Mientras que la situación de aprendizaje se supone que va a ser interdisciplinar. Pues por ejemplo, si nosotros vamos a analizar la pobreza en el mundo, pues vamos a poder emplear porcentajes, relaciones de cifras, de dinero, y eso va a poder relacionarse, por ejemplo, con las matemáticas. Bueno, la unidad didáctica no garantiza el uso de estrategias colaborativas, es decir, nosotros hacemos una cuestión de sintáctica y cada alumno, o sea, hacemos el complemento directo y cada alumno hace su propia evolución y va almacenando sus propios conocimientos. Mientras que la situación de aprendizaje se plantea el uso de estrategias colaborativas. El trabajo en grupo, el trabajo colectivo, va a ser uno de los elementos importantes que tiene que haber en la situación de aprendizaje. La unidad didáctica suele tener una temporalización de 2 a 3 semanas, mientras que la situación de aprendizaje puede durar un solo día, 2 días o meses. Puede durar una situación de aprendizaje. Bien. La unidad se evalúa fácilmente a través de pruebas o trabajos, mientras que la situación de aprendizaje se evalúa a través de diferentes agentes, a través de diferentes procedimientos y teniendo en cuenta también el producto que esa situación de aprendizaje tiene que generar. Bueno, las situaciones de aprendizaje parten de, una vez que hemos visto lo que es la unidad didáctica, que es, digamos, lo tradicional, pues las situaciones de aprendizaje son más novedosas y aparecen en la LOMLOE, en el anexo número 3, en los reales decretos de desarrollo tanto de ESO como de bachillerato. No vamos a leer el artículo entero, pero sí lo que lo podemos leer tranquilamente, paramos la diapositiva y lo leemos, pero lo que sí que vamos a hacer es señalar estos elementos que he marcado en blanco que quizás son los más importantes. Bueno, dice que en las situaciones de aprendizaje, dice la adquisición y desarrollo de competencias clave se concreta en las competencias específicas de cada materia que se verán favorecidas, es decir, el desarrollo de esas competencias se verán favorecidas por metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Aquí está, como siempre, estas teorías pedagógicas de que el alumno es el centro, el agente del aprendizaje y el profesor es un mediador. Entonces lo que se dice es que tenemos que hacer propuestas pedagógicas que partan de sus centros de interés de los alumnos y alumnas. Estos centros de interés se supone que los alumnos tienen interés en cosas y entonces en estos intereses pues son los que nosotros tenemos que buscar para a partir de ahí construir conocimientos con autonomía. Dice que las situaciones de aprendizaje, esto es importante porque no es que obligue el Real Decreto a que se hagan situaciones de aprendizaje. Lo que sí que dice es las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando dice estas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Vale. Aquí supone el legislador que el alumnado tiene diferentes formas de comprender la realidad y nosotros tenemos que ser respetuosos con ellas. Bueno, tenemos que, dice, conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real, que esto es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y luego indica una serie de elementos, objetivos claros y precisos, que integren diferentes saberes básicos, diferentes tipos de agrupamientos, que se potencie la responsabilidad personal de manera autónoma y actúe de forma cooperativa, también hemos hablado de esto antes, la utilización de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales, y deben fomentar aspectos, y aquí es lo que decíamos, de que excede el ámbito de la propia disciplina para entrar en una cuestión que es más social, más política, ¿no? Dice, deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad
o la convivencia democrática. Es decir, se está dando aquí un barniz, como decimos, social o político al aprendizaje de los diferentes saberes básicos. Bueno, ¿qué es por tanto una situación de aprendizaje? Pues es una experiencia educativa que parte de un contexto, plantea un reto y va a generar un producto. ¿De acuerdo? Van a desarrollar las competencias a partir de una serie de acciones que van a dar lugar a un producto. Eso es una situación de aprendizaje. Entonces, ¿cuál va a ser ese contexto? Pues el contexto, como podemos ver en las imágenes, puede ser tanto la pobreza infantil, por ejemplo, como puede ser el acoso escolar, pueden ser elementos contextuales que nos lleven a hacer una situación de aprendizaje. Bueno, ¿qué es el contexto? Pues una realidad presente, pasada o futura. Es una realidad que puede ser local, que puede ser del barrio, que puede ser del pueblo, de la localidad, o que puede ser social, que puede ser pues mundial incluso. Podemos sacar ese contexto, podemos sacarlo de la propia actualidad, de la guerra, de una guerra que se produzca, o de los intereses de los alumnos. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen pues, de músicos del trap argentino, que puede ser algo que interese a nuestro alumnado. La música, por ejemplo, es muy importante para ellos y a partir de eso, pues nosotros, como en el modelo que tenemos en la plataforma, podemos partir de ese interés por la música para extraer, para llegar a conclusiones o a ideas relativas a la lírica en general. ¿Qué ejemplos tenemos de contexto? Que puede ser pues el cambio climático, la violencia de género, la pobreza, las desigualdades, todo esto, lógicamente, si en el tribunal hay alguien que tenga esa ambición social, política, pues le va a encantar, ¿verdad? Luego puede haber elementos locales, pues supongamos que hay una depuradora que la van a cerrar en el barrio, que haya una carencia de zonas deportivas, que haya que limpiar las playas que hay por la zona, etc. Entonces, podemos también plantear como contexto el conocimiento de un tema concreto que nos interese. Puede ser la música, como decía, puede ser un elemento histórico. La problemática, las guerras suelen tener raíces históricas que también se pueden estudiar o también elementos de literatura que puedan resultar interesantes, atractivos a los alumnos. Bueno, entonces el contexto va a ser esa realidad como estamos diciendo, esa realidad que existe, que puede ser local o social. ¿Qué es el reto? El reto es el desafío es el producto cuya resolución va a implicar movilizar saberes y conectar acciones. Y a partir de ahí se desarrollan las competencias. Aquí pongo 3 ejemplos, pero que nosotros podemos ir viendo más. Pues, por ejemplo, la elaboración de un libro colectivo de la clase. Ese podría ser el reto, ¿no?